Desde agujeros gigantes que se tragan ciudades hasta hombres topos que viven bajo tierra y extrañas baldosas con mensajes raros. Algunas ciudades poseen misterios que pueden ser divertidísimos, fascinantes o realmente aterradores. Así que usa tu sombrero de detective y veamos más misterios urbanos que nadie puede resolver. Comencemos con un misterio que surgió en una de las instituciones académicas más prestigiosas de Estados Unidos, pero que lleva décadas sin resolverse. La mañana del 8 de octubre de 1997 se sentía como cualquier otra en el campus de la Universidad de Cornell, excepto que cuando los estudiantes de resaca se frotaban los ojos legañosos y miraban hacia arriba, todos pensaban exactamente lo mismo. ¡Oh Dios! ¡Es una calabaza! Efectivamente, en lo que ahora se considera una de las mayores bromas de todos los tiempos, alguien había logrado escalar la torre del reloj McGraw de 53 metros en plena noche, antes de colocar una calabaza de 23 kilogramos en lo alto de su puntiaguda aguja. De alguna manera, este bromista anónimo había logrado entrar a la torre antes de escalar la estructura de ladrillo sin ser visto por ningún testigo. Era como si un fantasma hubiera destrozado la torre, y el misterio era tan desconcertante que llegó a los titulares nacionales, con reportajes en CNN y New York Times. La universidad pensó que intentar retirar la calabaza sería demasiado arriesgado, así que decidieron dejar que se pudriera de forma natural. Sin embargo, un frío invierno neoyorquino congeló la calabaza, preservándola en lo alto de la torre durante 5 meses. Observar calabazas se convirtió en algo cotidiano en el campus, ya que el Cornell Sun publicaba informes diarios sobre calabazas y se instaló una cámara web las 24 horas para rastrearlas. Pero en marzo de 1998, la calabaza no autorizada finalmente fue derribada de la aguja por una grúa. Su reinado de terror había terminado, pero cayó sobre un andamio y se quedó intacta. Así que la universidad la deshidrató y la exhibió en su centro de visitantes, convirtiéndola en la calabaza más famosa de todos los tiempos. Perdón, la segunda calabaza más famosa. En 1999, la trama se complicó cuando el editor del Cornell Sun recibió un aviso anónimo de uno de los bromistas, explicando cómo ocurrió la trama de la calabaza. Al parecer, la broma fue llevada a cabo por 3 personas, todos ellos talentosos escaladores. Uno de ellos se coló en la torre durante el horario de apertura y cerró con cinta adhesiva todos los candados para poder acceder por la noche. Desde allí, los bromistas escalaron el interior de la torre antes de trepar por las vigas para acceder al tejado por una trampilla. Luego, uno de ellos trepó libremente por las resbaladizas tejas de la cima para llegar a la aguja. No está claro cómo lo hicieron mientras llevaban una calabaza gigante y no revelaron sus identidades, así que los bromistas podrían ser cualquiera. It wasn't me. Pero la saga de la calabaza no terminó ahí. El 20 de octubre de 2023, 26 años luego del incidente inicial, apareció una segunda calabaza en lo alto de la torre. Esta vez el Cornell Sun recibió un chivatazo del bromista de la calabaza, explicando que habían llegado a la aguja usando un andamio preexistente, pero el autor también decidió permanecer en anónimo. Así que parece que la identidad de cada bromista de la calabaza permanecerá siempre en el anonimato. La broma fue bastante ingeniosa, pero los delincuentes tuvieron suerte de no ser vistos mientras trepaban 52 metros por encima del campus. En cambio, otros estafadores se han asegurado de que su base pase desapercibida, ocultándola en las profundidades del subsuelo. Londres es conocido por sus bares antiguos, sus grandes relojes y sus sombreros graciosos, pero una de las leyendas locales más infames de la ciudad es la historia del hombre topo de Hackney. Aunque parezca mentira, no se trataba de un horrible híbrido entre humano y topo, sino de un irlandés de 75 años llamado William Little, al que le encantaba cavar. Todo empezó en el año 2000, en el barrio Hackney, cuando empezaron a aparecer grietas alrededor de la ruidosa casa del número 121 de Mortimer Road. En 2003, se cortó por completo el suministro eléctrico de una carretera cercana, ya que un cable enterrado a 3 metros de profundidad se cortó inexplicablemente. Todo esto llegó a su punto en 2006, cuando se abrió un gigantesco agujero en Mortimer Road, creando un pozo de casi 3 metros de profundidad que reveló un extenso sistema de túneles subterráneos. El ayuntamiento de Hackney examinó los túneles y se centró en el propietario del número 121 de Mortimer, nuestro viejo amigo William Little. Durante años, los vecinos de William habían denunciado que este peculiar viejo estaba cavando en su patio trasero, pero la policía los ignoró, pues desconocía la magnitud del problema. Tras la apertura del socavón, William fue desalojado y el ayuntamiento comenzó a explorar la red con una ecografía. Resultó que el hombre topo había cavado 10 túneles bajo su casa que se extendían a más de 18 metros en todas direcciones, alcanzando profundidades de hasta 90 metros. Uno incluso estaba conectado ilegalmente con el túnel ferroviario de Dalston Lane.
Cada túnel estaba lleno de trastos como sofás y piezas de autos, y toda la tierra excavada había sido vertida en el patio trasero de William y en las habitaciones de su casa. Y yo que pensaba que mi apartamento estaba mal decorado. La policía quería respuestas y cuando interrogó a William, explicó que empezó a cavar bajo su casa en la década de 1960 para crear una bodega. El proyecto fue un éxito, pero mientras estaba allí se dio cuenta de que lo que más le gustaba más que beber vino era cavar túneles, así que siguió adelante. A lo largo de 40 años construyó gradualmente la gigantesca red. Pero ¿por qué hacía esto el hombre topo? ¿Buscaba un tesoro enterrado o construía un búnker nuclear? Bueno, cuando le preguntaron por sus motivos, William simplemente respondió: soy un hombre al que le encanta cavar. En ese momento toda la casa corría el riesgo de derrumbarse en los túneles, así que la propiedad fue vallada por seguridad. Pero esto no detuvo a William, y fue atrapado repetidamente intentando volver a su antigua casa para continuar la excavación. En 2008 el ayuntamiento se vio obligado a prohibirle formalmente acercarse a la propiedad, y en 2009 sus túneles se rellenaron con 2.000 toneladas de hormigón celular para evitar el derrumbe del barrio. Poco después, William fue realojado en un nuevo apartamento, y lo colocaron en el 6º piso del edificio para frenar su hábito de excavar túneles. Pero un año después, William falleció tristemente por causas naturales, y los trabajadores sociales descubrieron que había excavado entre las habitaciones de su nuevo apartamento y a través de las paredes exteriores del edificio. William afirmó tener pasión por la excavación, pero algunos creen que esa explicación es falsa, y no explica por qué estaba tan ansioso por volver a casa. ¿Quién sabe? Tal vez realmente buscaba algo bajo la superficie, pero su muerte significa que nunca sabremos con certeza si tenía un motivo oculto para cavar los túneles. El misterio del hombre topo seguirá vivo. Los túneles ocultos están lejos de ser lo peor que una comunidad puede descubrir, y resulta que los secretos expuestos pueden causar incluso más daño que una carretera derrumbada. En 1976, en la ciudad de Circleville, Ohio, una conductora de autobús llamada Mary Gillespie encontró una extraña carta anónima en su buzón, y al leerla, su vida cambió para siempre. La autora explicó que habían estado vigilando a su familia, y la acusaron de tener una aventura con su supervisor, Gordon Massey. Mary ocultó la aterradora carta, pero poco después su esposo Ron también empezó a recibir cartas, informándole de la infidelidad de Mary y exigiéndole que la denunciara ante el ayuntamiento. Mary negó tener una aventura, pero estas cartas comenzaron a enviarse a muchos otros residentes de Circleville, y nadie sabía quién las escribía. Este acoso escrito a mano siguió durante todo un año, hasta que Ron recibió una misteriosa llamada telefónica. Tras colgar, le dijo a su hija que sabía quién era la autora, antes de irse inmediatamente a enfrentarlos con su arma. Pero durante el viaje la camioneta de Ron se salió de la carretera y chocó contra un árbol, perdiendo la vida. Fue un trágico accidente, ¿o no? Cuando la policía investigó la escena, descubrieron que su arma había sido disparada una vez desde que salió de la casa, lo que sugiere que podría haber tenido un altercado con el autor de la carta y que el accidente fue preparado. En ese momento, la policía intensificó su investigación, interviniendo teléfonos y colaborando con el servicio postal para crear el correo de la ciudad. Pero Mary seguía recibiendo cartas imposibles de rastrear, cada vez más amenazantes. En 1983, mientras conducía por su ruta de autobús, Mary descubrió que alguien había colocado un cartel con comentarios obscenos sobre su hija. Se bajó del autobús para retirarlo antes de encontrar una caja pegada a la base del cartel. Inmediatamente llamó a la policía y cuando llegaron, descubrieron que la caja contenía un arma cargada, preparada para disparar a quien la abriera. La policía rastreó el arma y descubrió que pertenecía a Paul Freshour, el esposo separado de Karen Sue, la hermana de Ron. Paul y Karen se estaban divorciando, y cuando encontraron el arma, ella inmediatamente lo acusó de escribir las cartas. Fue arrestado, pero negó cualquier implicación y afirmó que el arma había sido robada semanas antes. Aún así, cuando analizaron su letra, coincidió con las cartas, y en 1984 fue sentenciado a 25 años y puesto entre rejas. Caso cerrado, ¿no? Bueno, las cartas continuaron, burlándose del pueblo y de Paul mientras estaba en prisión. Paul argumentó que esto demostraba su inocencia, pero permaneció encarcelado hasta que fue puesto en libertad condicional en 1994, cuando las cartas cesaron misteriosamente. Siguió proclamando su inocencia hasta su fallecimiento en 2012, e incluso le pidió al FBI si podían continuar investigando el caso. Sus amigos siguen convencidos de que le tendieron una trampa, pero el FBI nunca respondió a su solicitud, y el departamento del sheriff de Circleville ha dado oficialmente el caso por cerrado. Aún así, no está claro por qué Paul enviaría las cartas, y ciertamente parecía un hombre sin nada que ocultar. Curiosamente, Mary siempre ha negado haber tenido una aventura con Gordon Massey.
pero la pareja se reencontró tras la muerte de Ron, así que algunos no le creen, lo que ha generado sospechas de que podría haber tramado todo para sacar a su marido del lío. Otros han señalado que Paul Freshour y Karen Sue estaban pasando por un divorcio complicado cuando él fue a la cárcel, así que ella podría haberlo incriminado para sacar provecho del proceso. Sea como sea, la ciudad sigue envuelta en el misterio y puede que nunca sepamos si Paul era culpable o si el verdadero autor de la carta le tendió una trampa y sigue suelto. Vayamos a otra parte de Ohio y descubramos otro misterio que solo podría ocurrir en el estado del Buckeye. La ciudad de Akron es conocida por varias cosas: el dirigible de Goodyear, la cuna de... y ahora el bandido intestinal, que aterrorizó a sus ciudadanos durante 3 años defecando en sus autos. ¿Qué demonios? Entre 2012 y 2015, el delincuente del excremento atacaba de noche y dejaba caer una buena cantidad sobre autos o juguetes infantiles abandonados en jardines. Los habitantes de Akron se quedaban dormidos rezando para que su auto no recibiera un regalo del delincuente fecal, y en total su apestoso ataque alcanzó al menos 19 autos aparcados, incluyendo el vehículo de una familia pobre en 8 ocasiones. ¡Qué mala suerte! Y fue el dueño de este auto quien decidió que ya era suficiente. Instaló una cámara y captó al bandido con las manos en la masa, antes de publicar las imágenes. Pero misteriosamente el hombre nunca fue identificado ni arrestado, lo que sugiere que este delincuente en serie podría no haber sido de la ciudad. En cualquier caso, esa fue la última vez que dejaría caer un sándwich en el capó de alguien, así que al menos la cámara lo ahuyentó para siempre. 7 años después, los habitantes de Chihuahua, México, se despertaron una mañana de 2022 y encontraron un regalo diferente en sus patios delanteros: cientos de pájaros esparcidos por el suelo. Si tuviera que elegir entre esto y las heces, creo que simplemente me mudaría. Las imágenes del incidente solo plantean más preguntas, ya que muestran una bandada de pájaros cayendo misteriosamente del cielo y desparramándose sobre la carretera. El Aflocalypse había llegado a México, y estas aves migratorias habían volado desde Canadá antes de que algo les hiciera perder el vuelo simultáneamente. ¿Pero qué podría ser? ¿Un misterioso campo electromagnético? ¿Algún tipo de arma química secreta? Bueno, la mayoría de los expertos creen que probablemente fue causado por los altos niveles de contaminación atmosférica en Chihuahua, ya que los pobres animales inhalaron una pequeña bocanada de humo tóxico al mismo tiempo, y se estrellaron contra el suelo. Otra teoría es que podrían haber estado volando en murmuración, que es cuando las aves se siguen en una gran formación para protegerse de depredadores. Se han dado casos en los que una murmuración entera se ha sobresaltado por una luz brillante o un sonido, y los pájaros se han seguido ciegamente unos a otros hasta el suelo. Así que aquí podría haber ocurrido lo mismo. Sea como sea, esta no es la primera vez que una bandada entera muere. El año 2011 empezó bastante mal en Beebe, Arkansas, cuando los restos de 5.000 aves cayeron del cielo el día de Año Nuevo y 100.000 corvinas aparecieron en el río Arkansas. Esa misma semana se hicieron descubrimientos similares en todo el mundo, como 100 grajillas cayendo al suelo en Suecia y miles de peces varados en Brasil, Japón y Tailandia. Dado que Arkansas está justo en el medio del cinturón bíblico, muchos de sus residentes religiosos pensaron que esto era una señal del apocalipsis, invocando un versículo bíblico que dice que, cuando el mundo se acabe, las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar serán arrastrados. Es bastante inquietante, ¿no? Pero obviamente el mundo no se acabó en 2011 y cada incidente terminó atribuyéndose a diferentes causas, como los fuegos artificiales en Arkansas y las enfermedades en otros lugares. Pero sigue siendo increíblemente espeluznante que todos ocurrieran en la primera semana del Año Nuevo. Y quién sabe, tal vez fue la primera señal del apocalipsis y aún vivimos en el fin de los tiempos. Eso explicaría muchas cosas. Aunque sea triste, prefiero lidiar con una gran cantidad de aves que con una criatura viviente causando estragos en mi ciudad. Durante 2 semanas en mayo de 2001, la capital de la India, New Delhi, fue aterrorizada por un monstruo que trepaba por las ventanas de la gente por la noche y se abalanzaba sobre ella, dejándoles arañazos en brazos y piernas. ¿Pero qué era este depredador? ¿Un leopardo? ¿Un oso perezoso? Bueno, la criatura fue descrita como de 1,5 metros aproximado, con cara de mono, cuerpo humano, garras de metal y ojos brillantes. Fue apodado el hombre mono de Delhi, y hubo más de 350 ataques de la criatura y 60 reportes de lesiones causadas por sus garras. 3 personas incluso fallecieron al caer de escaleras y ventanas al intentar escapar. A medida que se corrió la voz por toda la ciudad, ciudadanos preocupados realizaron patrullas nocturnas que rondaban las calles con porras y bates de béisbol.
La policía de New Delhi incluso intervino, publicando bocetos de la supuesta apariencia de la criatura. Pero el zoológico de Delhi no había reportado ningún mono escapado, y a pesar de la cantidad de supuestos encuentros, no había fotos ni videos del críptido. ¿Qué pasó entonces? Bueno, en retrospectiva, muchos investigadores ahora creen que esto fue simplemente un caso de histeria colectiva, cuando el pánico se extiende entre un grupo de personas ante una amenaza inexistente, como un críptido o una enfermedad ficticia. En Delhi, es probable que una persona fuera atacada durante la noche por una figura anónima que confundieron con un mono monstruo, y la comunidad se vio arrastrada por el frenesí resultante. No ayudó que esas 2 semanas de mayo coincidieran con una ola de calor insoportable, lo que podría haber aumentado la susceptibilidad de la gente al pánico colectivo. Dicho esto, todas esas lesiones surgieron de alguna parte. Además, muy pocos teléfonos tenían cámara en 2001, lo que explica por qué nadie había grabado imágenes del mono. Así que tal vez sí existió un híbrido de mono y humano que salió ileso y está viendo este video mientras se ríe y come un plátano. ¡Sé que estás ahí, hombre mono! Si solo fue un caso de histeria colectiva, definitivamente no fue el primero. En 1965, décadas antes de que el hombre mono llegara a Delhi, la hermana de la reina Isabel II, la princesa Margarita, visitaba Blackburn, Inglaterra, para ver su catedral restaurada. Miles de personas se habían reunido para verla, incluyendo 800 estudiantes, pero antes de que llegara, la multitud comenzó a desplomarse al suelo uno a uno. En total, 140 estudiantes terminaron desmayados, y el incidente se explicó como un golpe de calor. Pero al día siguiente, 98 estudiantes más de la cercana escuela para niñas, St. Hilda, también se desmayaron repentinamente en medio de la clase. Se llamaron ambulancias y 35 niñas se enfermaron tanto que tuvieron que pasar la noche en el hospital en observación. Luego, durante el fin de semana, otras se enfermaron en casa, y el lunes siguiente, otras 54 se desmayaron en clase. En ese momento, la policía se convenció de que algo estaba envenenando a las niñas, así que cerraron la escuela, la fumigaron y tomaron muestras de la pintura, el agua y la comida para comprobar si había contaminación. Sin embargo, todas las pruebas resultaron limpias, y aparentemente no había explicación para el desmayo. El misterio permaneció sin resolver durante décadas, pero los psicólogos modernos creen que cuando las niñas vieron a los estudiantes desmayarse en la catedral a principios de semana, tenían tanto miedo de desmayarse también que de hecho lo hicieron. Esto significa que lo único que las envenenó fue la histeria colectiva y sus propias mentes. La forma en que la histeria colectiva puede apoderarse de una ciudad entera es bastante aterradora. Pero algunos misterios pueden extenderse aún más y abarcar países enteros. Las baldosas de Toynbee son uno de los mayores misterios sin resolver de Estados Unidos, y desde los años 80, estos espeluznantes mosaicos se han encontrado incrustados en las calles de 2 docenas de ciudades, incluyendo Filadelfia, Richmond y Boston. La mayoría de ellos están inscritos con exactamente lo mismo. La idea de Toynbee en la película 2001 resucita muerto en el planeta Júpiter. Bro, what are you talking about, man? Como era de esperar, desde los años 80, mucha gente ha intentado averiguar el significado detrás del código críptido. Han determinado que Toynbee se refiere a un cuento de Ray Bradbury llamado El convector Toynbee, sobre un viajero en el tiempo que ayuda a la humanidad a crear un futuro utópico. La película 2001 probablemente se refiere a 2001, una odisea en el espacio, que trata sobre un viaje espacial a Júpiter. Y finalmente, resucitar muertos en el planeta Júpiter proporcionó una pista sobre el creador de las baldosas. En 1983, antes de que comenzara a aparecer, el Philadelphia Inquirer entrevistó a un hombre llamado James Morasco. Había creado un extraño grupo llamado la Asociación de Minorías, que creía que la humanidad debería aspirar a colonizar Júpiter resucitando a los muertos. Caleb, are you crazy? Are you out of your mind? Es un vínculo claro con las baldosas, pero desafortunadamente no se sabe mucho más sobre la Asociación de Minorías, ni sobre si tenía otros miembros. Además, se cree firmemente que James Morasco era un alias usado para el artículo, ya que el único James Morasco real en Filadelfia tenía más de 70 años en ese momento. Es más, cuando falleció en 2003, su esposa dijo que no tenía nada que ver con el grupo. Las baldosas en sí son imposibles de rastrear, ya que están hechas de linoleo envuelto en papel alquitrado, pegado al suelo con sellador de asfalto. Esto significa que el peso de los autos y el tráfico peatonal las fusiona gradualmente con la calle durante varias semanas, haciendo imposible rastrear cuándo se colocaron las baldosas. Esto, combinado con el hecho de que las baldosas han estado apareciendo durante más de 30 años, ha hecho que identificar al culpable exacto parezca aún más difícil que resucitar a los muertos en el espacio. Algunos artistas de Filadelfia han sido acusados a lo largo de los años, pero parece que la identidad del creador podría nunca resolverse por completo, a menos que después de todo lo iniciara un James Morasco de 70 años. Oye, ¿es mejor que el golf como pasatiempo de jubilación?
Las baldosas no son el único misterio vial que apareció en los años 80. Esta es la mancha negra, una misteriosa sustancia viscosa que apareció en una calle de Caracas, Venezuela, en 1986 y causó una carnicería absoluta. Fue vista por primera vez por trabajadores de la carretera, quienes la describieron como una mancha de 45 metros de lodo negro espeso con la consistencia de un chicle. Esta mancha tenía vida propia, y aunque inicialmente era pequeña, comenzó a crecer, extendiéndose finalmente a lo largo de 13 kilómetros. Durante 8 años, esta sustancia alienígena continuó expandiéndose por Caracas, y su extraña textura impedía el agarre de los autos, causando tantos accidentes que 1.800 conductores perdieron la vida. En 1994, el gobierno intentó eliminarla, pero pronto descubrieron que rociarla con hidrolavadoras y detergentes no funcionaba. Finalmente repavimentaron completamente las carreteras y las cubrieron con piedra caliza pulverizada, y la mancha desapareció brevemente. Regresó en 1996 y fue raspada otra vez, antes de reaparecer una vez más en 2001, midiendo hasta casi 3 centímetros de espesor en algunos lugares. Como un monstruo de una película de terror seguía regresando. Entonces, ¿qué lo estaba causando? Bueno, los científicos venezolanos aún no tienen idea de qué era la sustancia, pero tienen algunas teorías. La mayoría cree que se trató de petróleo que se filtraba de reservas subterráneas, o que la empresa que produjo el asfalto economizó recursos y creó un producto que reaccionaba mal con el calor. Sin embargo, incluso ellos admiten que estas teorías no explican por qué Caracas es la única ciudad que ha reportado tal fenómeno, y algunas pruebas han demostrado que la sustancia no era petróleo. Así que naturalmente la mancha negra también genera muchas teorías conspirativas, y algunos creen que es obra de un sabotaje deliberado del gobierno o de extraterrestres. ¿Por qué siempre tienen que ser extraterrestres? Sea cual sea la causa real, la mancha negra desapareció para siempre tras su breve reaparición en 2001. En 1999 hubo varios deslizamientos de tierra en la zona, y se repavimentaron muchas carreteras, así que algunos creen que esto pudo haber eliminado la causa de la situación. Pero una vez más, nadie puede estar seguro, y los caraqueños esperan el momento en que la mancha negra regrese y se apodere de toda la ciudad. Hasta ahora la mayoría de los misterios que hemos analizado han terminado en tragedia y horror, lo cual es una verdadera lástima. Así que veamos algo un poco más alentador. En 2011, Chamindu Amrangshi trabajaba como limpiador para el Canal 9 de Victoria en Australia. Un día, mientras limpiaba los baños preparándose para lidiar con excrementos y grafitis en los baños, encontró una bolsa llena de dinero en efectivo en uno de los inodoros. Yo personalmente tomaría la bolsa y me iría corriendo al Caribe. Pero Chamindu hizo lo correcto al llamar a su supervisor y a la policía, quienes finalmente recuperaron $100,000 australianos del inodoro, unos $65,000 estadounidenses. ¡Qué pérdida de dinero! Cuando la policía revisó las cámaras de seguridad, vio a un hombre misterioso entrar en el cubículo con el dinero, quedarse allí 5 horas y luego marcharse. No te preocupes, amigo, todos hemos pasado por eso. Las imágenes llevaron a un sospechoso, pero cuando lo interrogaron, tenía una coartada sólida y firmó un aviso afirmando que no tenía nada que ver con el dinero misterioso. Así que lo dejaron ir. La policía no tenía más pistas, pero sí creen que el hombre que dejó el dinero probablemente estaba involucrado en algo ilegal y necesitaba un lugar donde guardarlo temporalmente o deshacerse por completo de su dinero ilícito. Sea como sea, aunque el hombre misterioso salió libre, esta historia tiene un final feliz. Mientras que alrededor de 12,000 de los $65,000 recuperados fueron para el Estado, los $53,000 restantes fueron para Chamindu por su buena acción. Y pensar que me alegra el día cuando encuentro un dólar suelto en el bolsillo de mi abrigo. Resulta que ser honesto sí vale la pena. Pero ahora que la historia de Chamindu te ha conmovido, es hora de que te hagas sentir incómodo de nuevo. Ahora estás respirando con dificultad y pensando en lo grande que es tu lengua para tu boca. ¿Ya te sientes raro? Bueno, tu incomodidad no es nada comparada con el dolor que sufrieron los habitantes de Windsor, Ontario, quienes comenzaron a ser afectados por algo llamado el zumbido en 2011. No es un monstruo, sino un sonido retumbante de baja frecuencia que se escuchó por toda la ciudad durante casi una década. En su mayor parte era apenas audible, y los ciudadanos podían sentirlo dentro de sus cabezas, pero a veces era lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar las ventanas, tirar cuadros de paredes y provocar náuseas e insomnios en algunos residentes. Una noche 22,000 personas escucharon el zumbido simultáneamente, así que pronto se inventaron un montón de teorías sobre la causa del ruido, desde ovnis hasta un proyecto secreto del gobierno que construía un túnel bajo la ciudad. Pero la explicación más acertada vincula el fenómeno con la isla Zug. A pesar de lo que suene, esta no es la guarida de un supervillano.
En realidad, es una isla industrial fuertemente custodiada en Michigan que solía albergar una gigantesca fábrica de acero estadounidense. Cuando la fábrica de acero Sioux cerró en 2020, el zumbido desapareció repentinamente, lo que aparentemente resolvió el misterio. Sin embargo, la isla Sioux está a 11 kilómetros de Michigan y la fábrica de acero ha estado en funcionamiento desde 1904, así que no está claro por qué el zumbido comenzó en 2011. Además, el gobierno estadounidense se negó a permitir que investigadores canadienses accedieran a la isla para realizar pruebas, lo que dio lugar a la teoría de que están encubriendo la verdadera causa del zumbido, y que en realidad fue creado por alguna tecnología estadounidense ultra secreta. En cualquier caso, es terrible que la contaminación acústica haya puesto en peligro a toda una ciudad entera casi una década. Sin embargo, no es la peor forma en que la contaminación ha afectado el planeta. Los socavones se producen cuando la tierra bajo la superficie colapsa repentinamente, generalmente debido a la erosión hídrica gradual o a la minería. Este fenómeno natural es cada vez más frecuente debido a factores como el cambio climático y la sequía, ya que cada vez se seca más agua subterránea, lo que debilita la tierra bajo nuestros pies. Pero estas catástrofes no son del todo malas y pueden desvelar increíbles misterios ocultos bajo tierra. En febrero de 2025, un enorme socavón de 20 por 6 metros se abrió en medio de una carretera en Godstone, Inglaterra, y reveló una red de túneles secretos de 200 años de antigüedad a 8 metros bajo tierra. Se cree que estos túneles se utilizaron para extraer arena plateada, un material muy codiciado en la fabricación de vidrio. Sin embargo, los túneles se construyeron antes de que se implementaran los procedimientos de registro adecuados, así que se desconoce su alcance ni dónde aparecerá el próximo socavón. En un video ya eliminado, un teórico de la conspiración afirmó haberse adentrado 25 kilómetros en los túneles y haber encontrado evidencia de habitaciones, viviendas y galerías, lo que implica que se trataba de una ciudad preservada construida por una antigua civilización subterránea. Por supuesto, los expertos no se ponen de acuerdo, pero no lo sabremos con certeza hasta que alguien mapee los túneles y vea hasta dónde se extienden. Oye, tal vez incluso terminen en la casa del hombre topo. Pero la alegre y vieja Inglaterra no es el único país que se hunde en la tierra. Desde 2022, aproximadamente 2.500 sumideros se han abierto misteriosamente en la llanura de Konya en Turquía. 700 de ellos miden hasta 48 metros de ancho y son tan profundos que la luz no puede llegar al fondo. ¿Pero qué está causando el rápido hundimiento del suelo en esta zona? Una teoría es que como los agricultores de Konya usan pozos para regar sus cultivos con aguas subterráneas, se está debilitando la tierra en toda la región. Pero los diámetros perfectos de los socavones han llevado a la gente a cuestionar su autenticidad, ya que parecen artificiales. ¿Podría ser una nueva expedición de fracturación de las grandes petroleras o son el resultado de meteoritos? Sea cual sea la causa, el hecho de que Konya sea principalmente tierra de cultivo significa que no ha habido víctimas hasta el momento. Pero los socavones se están acercando a las zonas urbanas y el socavón más grande de Konya y de toda Turquía está a solo 1 kilómetro de la ciudad de Obruk. El socavón de Kizoren ya mide 170 por 140 metros, pero está creciendo gradualmente. Así que pronto el país podría tener más de qué preocuparse que de agricultores que pierden sus preciadas cosechas en las llanuras. No, mi preciada calabaza. ¿Cómo voy a hacerle una broma a mi universidad ahora? Tienen toda la razón para estar preocupados, porque cuando los socavones ocurren en zonas urbanas, pueden ser devastadores. En 2024, un socavón se abrió en medio de un campo de fútbol en Illinois, pocos días después de que un equipo amateur lo usara para entrenar. El agujero tenía 30 metros de ancho y 9 metros de profundidad, pero increíblemente nadie resultó herido en el desastre, a pesar de que el campo se usaba regularmente para un campamento de fútbol. Al final se atribuyó el derrumbe de una mina subterránea de piedra caliza bajo el campo, pero no estoy tan seguro. Creo que fue simplemente el resultado de un gigante que quería audicionar para el equipo. Claro que algunos agujeros son completamente artificiales, y a veces excavar en la tierra puede descubrir cosas extrañas. ¿Creerías que los túneles del hombre topo no son lo más extraño que se ha encontrado bajo el gris y viejo Londres? Pues bien, en 2003, los arqueólogos descubrieron algo aún más extraño enterrado bajo la estación de tren de St. Pancras. Un ataúd con 8 conjuntos de restos humanos y los huesos de una morsa del Pacífico de 4 metros de largo. Ahora bien, las morsas obviamente no son nativas del Reino Unido, así que este fue un descubrimiento increíble. El ataúd fue enterrado junto a los restos de otros 1500 cuerpos humanos, todos ellos supuestamente utilizados en investigaciones médicas en 1822, pero eso no explica qué rayos hacía la morsa allí, a menos que alguno de los investigadores médicos pensara que era un humano de aspecto realmente feo. Lo que los historiadores consideran más probable es que la morsa hubiera sido capturada por balleneros en otras partes del mundo y luego vendida como curiosa a alguien en Londres.
En cualquier caso, no podemos estar seguros de los orígenes de la morsa ni de por qué fue enterrada junto a los humanos, así que este inusual lugar de enterramiento ha sido un caso de